Hola, mi nombre es Verónica Vera, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil y hoy vamos a hablar sobre la historia de la biología molecular. La historia de la biología molecular implica muchas historias y todas ellas se encuentran entrelazadas. Sería muy complicado tratar de describirlas de manera individual, y más si se presta atención a todos los acontecimientos que han tenido impacto en esta ciencia. Por ello, en este video solo vamos a considerar a algunos de los sucesos que han dejado huella de manera significativa en el desarrollo del área de la biología que hoy se conoce como biología molecular. Empecemos. Charles Darwin. Esta historia comienza a principios del siglo XIX, cuando Charles Darwin propuso la teoría del origen de las especies, en la que se plantea la preservación de las características más favorables de un organismo como consecuencia de un cambio en la secuencia del ADN, lo que en la actualidad se conoce como mutación. Gregor Mendel. Posteriormente, en 1865, Johann Gregor Mendel, un monje agustino, publica sus experimentos con plantas híbridas y llama a los resultados de su investigación leyes de la herencia, por lo que se le considera el padre de la genética. Estos experimentos causaron un gran impacto en la comunidad científica y le permitieron deducir que las características del organismo están determinadas por un par de factores aportados por cada progenitor. Estas unidades hereditarias, que son los genes, no se mezclan, sino que se transmiten con toda la información, y uno de los factores resulta dominante sobre el otro, recesivo, lo que da origen a la formulación de las leyes fundamentales de la herencia. Sin embargo, nunca se preguntó por la naturaleza química de los genes ni por su localización dentro de las células. Friedrich Miescher. Entre 1868 y 1869, el químico suizo, siendo postdoctorado en el laboratorio de Hofstadter, el acuñador del término biochimie, aisló los núcleos a partir de células presentes en pus de vendajes quirúrgicos y comprobó que los núcleos contenían una sustancia química homogénea y no proteica, a la que denominó nucleína. El término ácido nucleico fue acuñado posteriormente en 1889 por Richard Altman. Según sus palabras, la nucleína es una sustancia rica en fósforo, localizada exclusivamente en el núcleo celular. Así, preparó el camino para la identificación de la molécula portadora de la información hereditaria, el ADN. Ese hecho excepcional hizo que Hofstadter decidiera demorar hasta 1871 la publicación de estos resultados, a la espera de la confirmación definitiva. Al principio, esta investigación no pareció relevante, hasta que Albrecht Kossel llevó a cabo sus primeras investigaciones sobre la estructura química de la nucleína. En 1888, Kossel demostró que la nucleína de Miescher contenía proteínas y moléculas básicas ricas en nitrógeno, lo que llevó a la identificación de lo que hoy se conoce como bases nitrogenadas. También demostró la presencia de un glúcido de 5 átomos de carbono. Por este trabajo se le otorgó el Premio Nobel de Fisiología en 1910. Su vocación investigadora la introdujo en el área de la fisiología celular, donde destacó la importancia de las enzimas e intuyó el papel de los ácidos nucleicos en la herencia. Thomas Hunt Morgan. En 1909, Thomas, en la Universidad de Columbia, realizó unos experimentos hoy considerados clásicos sobre los rasgos genéticos ligados al sexo, lo que le hizo acreedor del Premio Nobel en 1933. Sus contribuciones científicas más importantes se centraron en el campo de la genética y demostró que los cromosomas son portadores de los genes, lo que dio lugar a lo que se conoce como la teoría cromosómica de Sutton y Boveri. Gracias a su trabajo, la Drosophila se convirtió en uno de los principales modelos en genética. En 1910 descubrió una mosca mutante de ojos blancos entre individuos de estirpe silvestre de ojos rojos. La progenie del cruzamiento de un macho de ojos blancos con una hembra de ojos rojos presentó
ojos rojos, lo que indicaba que el carácter ojos blancos era recesivo. Morgan denominó White al gen correspondiente e inició así la tradición de nombrar a los genes según el fenotipo causado por sus alelos. Al cruzar estas moscas entre sí, se percató de que solo los machos mostraban el carácter ojos blancos. De sus experimentos se concluyó que algunos caracteres se heredan ligados del sexo. El gen responsable del carácter ojos blancos está en el cromosoma X, y que existe la posibilidad de que otros genes también residan en cromosomas específicos. Hunt y sus estudiantes analizaron las características de miles de moscas y estudiaron su herencia. Empleando la recombinación de los cromosomas, Morgan y Alfred prepararon un mapa con la localización de los genes en el cromosoma. Los resultados de sus investigaciones les permitieron escribir el libro El mecanismo de la herencia mendeliana. Morgan también descubrió que algunas enfermedades como la alcaptonuria tienen su origen en una enzima defectuosa, fenómeno descrito por el físico inglés Archibald Garrod, que observó que las personas con ciertas anormalidades genéticas, errores innatos del metabolismo, carecían de ciertas enzimas. Con esta observación se relacionó a las proteínas, enzimas, con los cambios genéticos. En 1913, Calvin Bridges demostró que los genes están en los cromosomas. Asimismo, Alfred Henry Sturtevant, como Bridges, alumno de Morgan, demostró que algunos genes tienden a heredarse juntos y dedujo que se localizan en el mismo cromosoma. En 1915 quedaron definitivamente establecidas las bases fundamentales de la herencia fenotípica y se publicó el libro El mecanismo de la herencia mendeliana, escrito por Thomas Morgan, Alfred Sturtevant, Hermann Müller y Calvin Bridges, en el que se establecían de forma definitiva las bases fundamentales de la herencia genotípica. Se iniciaba la teoría cromosómica de la herencia y se consolidaba la edad de oro de la genética clásica. El ADN como material genético. Frederick Griffith, oficial médico y genetista británico, en 1928 realizó lo que se conoce como experimento de Griffith, en el que descubrió el principio transformante, que hoy se conoce como ADN. El experimento de Griffith tuvo lugar mientras investigaba una vacuna para prevenir la neumonía durante la pandemia de gripe que se produjo tras la Primera Guerra Mundial. Para ello, usó dos cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae, la cepa S virulenta, que contenía una cápsula de polisacáridos, y la R no virulenta, que carecía de ella. Cuando se inyectaba a ratones, la cepa S causaba neumonía y muerte en un día o dos, ya que la cápsula permitía a la bacteria resistir los ataques del sistema inmune del hospedero. Cuando se inyectaba la cepa R, no causaba neumonía. Si la cepa S se calentaba para matarla y se inyectaba en ratones, perdía su virulencia y los ratones no desarrollaban neumonía. Sin embargo, si se inyectaban bacterias muertas de la cepa S mezcladas con bacterias vivas de la cepa R, los ratones infectados morían. Al aislar la bacteria en la sangre de estos ratones, se descubrió que la cepa R, anteriormente avirulenta, presentaba cápsula y se transformaba en S. Así, Griffith hipotetizó que existía un principio transformante presente en las bacterias muertas de la cepa S, que hacía que las bacterias de la cepa R se transformaran en bacterias de tipo S. William Thomas Asbury. En 1938, Sir William y Florence Bell de la Universidad de Leeds en Inglaterra, al realizar estudios de difracción por rayos X, propusieron que el ADN era una fibra compuesta de bases nitrogenadas apiladas a 0.33 nanómetros unas de otras, perpendiculares al eje de la molécula. Asbury siguió trabajando en el estudio de la estructura de proteínas fibrosas, como las queratinas, en lana. Su perseverancia y dedicación lograron que en 1945 consiguiera la primera cátedra de estructura biomolecular. Además, fue el primer científico en autodenominarse biólogo molecular. Aprovechando que en 1938 Warren Waber había acuñado el término biología molecular, el nombramiento de Asbury marcó el nacimiento de la biología molecular como un área de conocimiento independiente. George Well Beadle y Edward Laurie Tatum. En 1941,
George y Edward en la Universidad de Stanford, California, encontraron sólidas evidencias de una correlación entre los genes y las enzimas en el hongo Neurospora crassa, mediante el estudio de rutas metabólicas implicadas en la síntesis de los aminoácidos. Sus experimentos consistían en exponer a Neurospora crassa a rayos X, que causaban mutaciones que originaban cambios en las enzimas implicadas en rutas metabólicas. Sus resultados, publicados en 1941, proponían un vínculo directo entre los genes y las enzimas, conocido como la hipótesis un gen, una enzima. Posteriormente, en 1943, el médico italiano Salvador Luria, conocido por el medio de cultivo para Entamoeba coli, y Max Delbrück demostraron que las mutaciones en Entamoeba coli ocurrían de forma espontánea, sin necesidad de exposición a agentes mutagénicos, y que estos se transmitían siguiendo las leyes de la herencia. Estos autores postularon que las mutaciones son las causantes de la resistencia de las bacterias a fármacos. Luria y Delbrück y Alfred D. Hershey se les otorgó el Premio Nobel de Fisiología en 1963 por sus descubrimientos acerca del mecanismo de replicación de los virus y su estructura genética. Oswald Avery, Colin McLeod y McCurry. En 1944, Avery, McLeod y McCurry demostraron que las cepas inocuas de neumococo estudiadas por Griffith se transformaban en patógenas al adquirir la molécula de ADN y no proteínas como se creyó en un principio, y demostraron así que el principio transformante era ADN. McLeod, empleando refinadas técnicas desarrolladas por él mismo, aisló el principio transformante de muestras de neumococos biológicamente activo. Este compuesto se trató con proteasas, que son enzimas que degradan proteínas, lipasas, enzimas que degradan lípidos, y glucosidasas, enzimas que degradan carbohidratos, con la finalidad de conocer su naturaleza química. El tratamiento con estas enzimas no logró inactivar su acción. El análisis permitió suponer que el factor transformante podría estar compuesto por ácidos nucleicos, y ya que su peso molecular era alto y se precipitaba en presencia del alcohol. El tratamiento de ribonucleasa, enzima que degrada el ARN, tampoco producía su inactivación. Solo cuando al principio se trataba de desoxirribonucleasa, enzima que degrada el ADN, se perdía su acción. De esta manera se demostró que la naturaleza química del principio transformante era ADN y era el causante de producir los cambios permanentes heredables. Erwin Chargaff. En 1950, Erwin descubre las leyes que rigen la complementariedad de bases de los ácidos nucleicos. Mediante la cromatografía en papel, Chargaff demostró que el ADN aislado de diferentes organismos contiene la misma proporción de adeninas y de timinas, así como de citosinas y de guaninas. Asimismo, demostró que el porcentaje de bases purinas era igual de bases pirimidinas. Con estos descubrimientos se fundamentó el principio de complementariedad de las bases de los ácidos nucleicos. Esta regla tuvo sentido solo hasta que James Dewey, Watson y Francis Harry propusieron su modelo de la estructura del ADN. En ese mismo año, Lord Alexander Rupertus demostró que los nucleótidos se unían al ADN a través de enlaces fosfodiésteres, por lo que propuso una estructura lineal para la cadena de ADN. Alfred Hershey y Martha Chase. En 1952, Alfred y Martha, también conocida como Martha Epstein, utilizando bacteriófagos, virus que infectan bacterias, marcados con isótopos radioactivos, el azufre como elemento químico propio de las proteínas y el fósforo del ADN. Demostraron que cuando un virus infecta a una bacteria solamente penetra el ADN viral. En la cápside viral no se introduce la bacteria y por lo tanto no participa en la formación de nuevas partículas virales, y concluyeron que el ADN y no las proteínas contienen la información genética para la síntesis de nuevos viriones. Rosalind Franklin. Entre 1950 y 1953, la mayor parte de la comunidad científica comenzaba a admitir que el material genético es el ADN. La químico-física Rosalind Elsie Franklin, mediante estudios de difracción de rayos X, descubrió que el ADN presentaba los grupos fosfato hacia el exterior y podían hallarse de dos formas helicoidales distintas.
las que hoy conocemos como ADN-A y ADN-B. James Watson y Francis Harvey. En 1953, el bioquímico estadounidense Watson y el biofísico inglés Crick elaboraron el famoso modelo de la doble hélice de ADN, que explicaba de manera clara que el ADN podía duplicarse y transmitirse de una célula a otra. Su maqueta representaba el ADN formado por dos cadenas antiparalelas, una que corre en dirección 5-3 y la otra que lo hace en dirección opuesta, 3-5. Estas cadenas tienen una estructura de alfa hélice y se hallan unidas por 2 y 3 puentes de hidrógenos entre las bases AT y GC, respectivamente, adenina-timina y guanina-citosina. En cambio, hacia la parte externa de la cadena se localizan las desoxirribosas, unidas por enlaces de fosfodiesterasa, formando una especie de barandal o pasamanos de una escalera que deja expuestos los grupos de fosfato. Era moderna de la biología molecular. El hallazgo de la estructura del ADN es uno de los descubrimientos esenciales en las ciencias de la vida y marcó el inicio de la biología molecular moderna. En 1955, Crick, siguiendo el modelo de la doble hélice, propuso la existencia de la tautomería y la replicación semiconservadora del ADN, y propuso que para la síntesis de proteínas debe existir una molécula mediadora entre las proteínas y el ADN, función que hoy se sabe realiza el ARN. En ese mismo año propuso el dogma central de la biología molecular. El ADN dirige su propia replicación y su transcripción para formar ARN, complementario a su secuencia. El ARN es traducido en aminoácidos para formar una proteína. En 1957 propuso que el código genético debe leerse en tripletes. Hamilton Smith, Daniel Nathans Werner. En 1968 descubrieron los sistemas de restricción de las bacterias. Hamilton Smith, a principios de la década de 1960, en la Universidad de Ginebra, Suiza, descubrió que las bacterias infectadas por virus liberaban una enzima, que los inactivan al cortar sus secuencias de ADN. Simultáneamente a este ataque molecular, la bacteria libera otra enzima que modifica químicamente las bases de su propio ADN, evitando que la enzima de restricción lo corte, produciendo su autodestrucción. Este proceso en 2 pasos se denomina sistema controlado de restricción-modificación del hospedero. Harry Mullis. Carrie Banks Mullis desarrolló una técnica innovadora que revolucionó la investigación en biología molecular, la reacción en cadena de la polimerasa. En 1985, mientras trabajaba en la compañía Cetus, desarrolló la PCR, que permite la amplificación de una secuencia específica de ADN mediante nucleótidos trifosfatados y un ADN polimerasa. La idea de multiplicar una hebra de ADN millones de veces le surgió en 1983, pero no convenció a sus colegas de la compañía, por lo que tuvo que desarrollarla sola. La versión de la técnica propuesta inicialmente por Mullis, aunque efectiva, era poco eficiente, hasta que se les ocurrió emplear ADN polimerasas termoestables, extraídas de microorganismos termofílicos, como la Taq polimerasa procedente del Thermus aquaticus. La PCR convirtió en una rutina la secuenciación génica y permitió la lectura completa del genoma humano, así como de muchos organismos que se toman como modelos de problemas biológicos en la investigación. La técnica ha permitido también investigar la filogenia, historia evolutiva, mediante la comparación de las secuencias genéticas de distintas especies. Primer tratamiento de terapia génica, con éxito 1989. En la década de 1980 se propició el advenimiento de la terapia génica, el uso de genes para el tratamiento de enfermedades. Esta estrategia terapéutica se consolidó en 1989, cuando se llevó a cabo el primer protocolo clínico. El síndrome de inmunodeficiencia combinada grave por déficit de la enzima adenosín-deaminasa (ADA) fue la primera enfermedad tratada con terapia génica. Proyecto del genoma humano,
1990. El proyecto de genoma humano fue un proyecto internacional de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases que componen el ADN e identificar los aproximadamente 30.000 genes del genoma humano. Desde un punto de vista físico y funcional, el debate público que suscitó la idea captó la atención de los responsables políticos de muchos países, no solo porque el proyecto genoma humano suponía un gran reto técnico-científico, sino también por las tecnologías de vanguardia que podían surgir, así como porque el conocimiento obtenido podría asegurar la superioridad tecnológica y comercial del país que lo desarrollara. En 2001 se elaboró y publicó el primer borrador del genoma. En abril de 2003 se publicó la secuencia completa del genoma humano. 2 años antes de lo previsto, las conclusiones obtenidas al finalizar este proyecto fueron las siguientes. El genoma humano está constituido por 3.000 millones de pares de bases. Existen 25.000 genes codificantes. La homología en la secuencia de ADN entre individuos es del 99.99%. La especie más cercana filogenéticamente al ser humano es el chimpancé, con 99.9% de homología en su secuencia de ADN. Clonación del primer mamífero, 1997. La oveja Dolly, que vivió del 5 de junio de 1996 al 2 de enero de 2003, fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron Ian Wilmut y Kate Campbell, científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia. Dolly fue una oveja resultado de una transferencia nuclear, desde una célula donante diferenciada de glándula mamaria a un óvulo no fecundado y anucleado. 5 meses después nacía Dolly, la única cría resultante de 277 fusiones de óvulos anucleados con núcleos de células mamarias. Aprendizaje basado en problemas, hemofilia. El gen al que afecta va a ser el cromosoma X. La proteína o enzima van a ser proteínas formadoras de fibrina. La función normal de esto. El sistema de coagulación funciona gracias a 13 factores coagulantes que trabajan conjuntamente en lo que se llama la cascada de coagulación. La función alterada. Si uno de estos factores no funciona bien, la cascada se interrumpe y se forma más lentamente el coágulo que impide el sangrado. ¿Pero qué es la hemofilia? La hemofilia es un trastorno hemorrágico donde la coagulación de la sangre está alterada. Las personas que sufren de esta enfermedad sangran durante un periodo más largo de tiempo. Esta patología implica la falta o deficiencia de factores de coagulación, elementos que, junto con las plaquetas, se encargan de taponar la lesión de los vasos sanguíneos y reducir el sangrado. Causas. En el momento en el que alguna parte del cuerpo sangra, se producen determinadas reacciones que ayudan a la formación de coágulos y que, de esta manera, pueda cesar el sangrado. En este proceso participan proteínas que se denominan factores de coagulación, elementos que se presentan con una cantidad deficiente en el organismo de las personas con hemofilia. En términos generales, la hemofilia es hereditaria, es decir, que esta afección puede transmitirse de padres a hijos a través de los genes. En pocas ocasiones, la hemofilia se presenta como trastorno adquirido, y esto sucede cuando el cuerpo genera anticuerpos que atacan los factores de coagulación de la sangre e impiden que realicen su función. Síntomas. El síntoma principal de la hemofilia es el sangrado incesante durante un plazo amplio de tiempo, pero en los casos más leves no se advierten signos de padecer la enfermedad hasta que el paciente se somete a una cirugía o sufre un traumatismo. En los casos más graves se puede presentar sangrado sin ninguna causa aparente y también hemorragias internas, especialmente en las rodillas, los tobillos y los codos. En algunas ocasiones este sangrado puede lesionar órganos o tejidos internos. Gracias.